Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a tener como invitado especial a un personaje legendario, Ringo Starr, el ex baterista y cantante de los Beatles. El hombre que fue la primera voz de algunas de las canciones más conocidas de los Beatles, como Yellow Submarine, y que escribió otras, como Don't Pass Me By y muchas otras. Lo entrevistamos a Ringo Starr durante su gira por Estados Unidos y le preguntamos de todo. Entre otras cosas, si cree que la música de los Beatles era mucho mejor que el reggaetón, el hip hop y otros géneros populares hoy en día, cuáles son las causas políticas o sociales con las que más se identifica y cuándo hará su próxima gira a América Latina. Vamos a ver lo que nos dijo y lo vamos a analizar con tres personalidades del mundo de la música. Desde Bogotá, Colombia, vamos a tener a Alejandro Marín, director de las emisoras musicales de Radio Todelar. Y en nuestros estudios, John Echevarría, vicepresidente ejecutivo de Universal Music, y Gabriel Avaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, más conocida como los Latin Grammys. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos y qué impacto van a tener para los latinos en Estados Unidos, para los países de América Latina y para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. ¿Se viene un cambio de rumbo en la primera economía del mundo? ¿Se viene Hillary Clinton? Lo vamos a hablar después. Bueno, empecemos con nuestro invitado de lujo, Ringo Starr, que muy pronto, en febrero y marzo, va a hacer una gira a México, a Chile y a Colombia. Para quienes no lo conocen, o por lo menos no conocen muy de cerca su historia, Ringo Starr se unió a los Beatles en 1962, 2 años después de la creación del grupo, para reemplazar a otro baterista. Y permaneció con los Beatles hasta que el conjunto se disolvió en 1970. Desde entonces, Ringo Starr ha sacado varios discos como solistas y ha liderado el movimiento que él llama Paz y Amor. Una anécdota curiosa antes de empezar con la entrevista. Cuando lo entrevistamos y nuestro equipo lo esperaba en los camarines, el tour manager de Ringo, el encargado de la logística de Ringo, se acercó a nuestro productor y le dijo que por favor no nos ofendiéramos porque Ringo no nos iba a dar la mano, sino que iba a saludarnos simbólicamente con el antebrazo, sin tocarnos, como se está haciendo cada vez más en África para evitar la contaminación del ébola. Dicho y hecho, cuando apareció Ringo, saludó a todos los hombres de nuestro equipo con el antebrazo, hizo algo como así y después con el puño, pero sin tocarnos, pero rompió el protocolo cuando se acercó a nuestra colaboradora venezolana Cindy Rivero. Ahí pueden ver la imagen, ahí pueden ver la foto. Obviamente, Ringo hace excepciones. Bueno, vamos directamente a la entrevista. Veamos. Ringo Starr, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ringo, ¿qué piensas de la música de hoy? ¿Es mejor o peor que la música de los años 60? ¿A ti, por ejemplo, te gusta el rap, el hip hop, el reggaetón? Creo que era más emocionante en aquella época, en los años 60, 70, solo porque yo soy de esa época y porque los cambios que estaban sucediendo en ese momento, no solo en el mundo de la música, porque en el mundo de la música estábamos nosotros liderando, junto con los Stones en cuanto a bandas inglesas. Seattle tuvo una buena época y Eddie Vedder. Siempre hay bandas. Yo siempre creo que pase lo que pase, siempre hay bandas de música para escuchar. Y eso es lo que yo disfruto. Yo amo las bandas musicales. Ringo, aunque tú eres una figura de los años 60, muchos niños te adoran. ¿Cómo se explica eso? ¿Tú te has reinventado? ¿Estás haciendo algo diferente de lo que hacías con los Beatles? ¿Usted se refiere a jóvenes, niños? Sí, los chicos. Bueno, ellos me adoran porque saben que yo he sido uno de ellos. Y muchos días, hoy en día, lo sigo siendo. ¿Cómo te reinventaste? Yo no me he reinventado.
Simplemente los caminos de la vida que uno toma, algunos buenos y otros no tan buenos, pero uno se va alimentando con los buenos. Me gustan los niños porque yo he sido niño alguna vez y así es como funciona con los niños. Hace 25 años fui el primero en crear una banda All Star con personas de distintas bandas exitosas y armé una banda, la banda All Star, justamente, y yo la lideraba. Es interesante porque salíamos al público y nos encontrábamos con distintos tipos de música, todos grandes éxitos. Para estar en una banda, cada uno tiene que tener una canción exitosa. Yo he tenido canciones exitosas, Richard Page ha tenido éxitos con Mr. Greg Rowley con Santana, Todd Grudin, Steve Lukather con Toto. Todos estos en esta banda estamos reunidos, pero he tenido varios músicos a través de los años y eso es lo que nosotros hacemos. No sé si comprende este término en América Latina, pero somos en Estados Unidos la banda de rock 1-800. A mí me gusta mucho tocar, me atrae grandes oportunidades porque toco con todos y salgo al frente a ser un rockstar y nos divertimos. Me gusta divertirme. No hago esto para ser escuchado. Ringo, después de tantos años de tocar en público, ¿sigues estando nervioso cuando subes al escenario? Sí, segundos antes de que me suba al escenario, me da nervios. Tengo un momento de nervios y luego corro, agarro el micrófono y estoy bien, pero todavía tengo ese momento de nervios. Vamos a Colombia. Alejandro Marín, Ringo Starr nos acaba de decir que la música de los Beatles en los 60s, en los 70s era mucho mejor que la de ahora. ¿Cierto o falso? Hay algo de cierto en el tema, Andrés, sin duda. La música ha evolucionado bastante, pero hay que decir dos cosas con respecto a esa evolución, y es que en sus inicios, cuando la cultura popular estaba incipiente y los Beatles estaban llegando a descubrir y a explorar todo tipo de fusiones y de influencias folclóricas mezcladas con sensibilidades propias de la juventud de entonces, todo estaba por descubrir. Han pasado 50, 60 años desde entonces y no podemos evitar que esa evolución continúe, que ese paso agigantado de la cultura siga hacia adelante. Entonces, digamos que de cierta manera, con respecto a lo que dice Ringo sobre la música popular y su importancia en la cultura actual, podríamos decir que sí, quizá eran más inquietos y más que dice Gabriel, que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es lo que le iba a preguntar a Gabriel Baroa. ¿Es impresión o eran muchísimo más talentosos que los que hacen ruido ahora? Yo creo que no estamos comparando un mundo de manzanas con manzanas. En el caso particular de los Beatles, no podemos decir que ¿Por qué no? Yo creo que simplemente... Eran músicos populares. En su momento, sí, pero muchos no había... se agarraron la cabeza con los Beatles como ahora yo me agarro la cabeza cuando escucho reggaetón. No, sí. Sin duda, pero no había el grado de influencia que hay el día de hoy con los medios de comunicación, en el cual todo el mundo se influye a otros. Y los Beatles fueron una gran influencia para las escuelas actuales. Pero a lo mejor los Beatles, si en su época hubieran tenido todo lo que existen hoy de redes sociales, de medios de comunicación... ¿Qué dices, que hubieran tenido más competencia? A lo mejor hubieran tenido más competencia o a lo mejor hubieran sido todavía mayores de lo que llegaron a ser. Pero, John Echeverría, ¿no eran muy superiores, no eran genios de la música? Sí, sin duda alguna. Y los Rolling Stones también, si Sí, bueno, y siempre ha sido ese eterno debate Beatles o Stones. Es un debate tonto, porque si los unos son rockeros, los otros eran pop, y no es cierto. O sea, cuando uno oye Back on the USSR, es puro rock. Pero sí, sin duda, y yo lo digo tras un análisis crítico, la música de los 60, la música de los finales de los 60 a los 70, ha trascendido de un modo en que no trasciende otro. Y te digo crítico porque muchas veces uno piensa si no hay un componente de memoria sentimental en el tema, ¿no? Y una de las mejores bandas sonoras de la historia seguramente fue Forrest Gump, porque apela a la memoria sentimental de una generación de americanos. Y siempre esa canción que oíamos con nuestra primera novia, etcétera, se te queda. Entonces yo, que trabajo en este mundo y hablo con la gente de los 80, los 90, 2000, siempre se refieren a esas bandas que han oído en ese momento en el que estás pletórico de salud, pero de no energía. ¿Hay una calidad muchísimo mayor en los Beatles que en otras?
En los Beatles y, ojo, en muchísimas bandas de la época, no solo los Beatles, los Stones, los Animals, Traffic, te vas a ver, este para lado. ponerla de otra manera, y ustedes que son hombres de la industria por ahí no les gusta, pero la influencia de las radios, de la industrialización de la música, ¿no nos están imponiendo una música espantosa hoy en día? Yo no sé, ¿No era el caso? Yo no sé si nos están imponiendo una música espantosa o no, porque nosotros que trabajamos en el mundo de la música nos gustaría muchas veces hacer cosas y sabemos que no las podemos hacer, y no vivimos de nuestros gustos. Si yo viviera de mis gustos, yo estaría delgado como un maharaji, pero tengo que atender a lo que me pide el público. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con Ringo Starr. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con Ringo Starr, el ex baterista de los Beatles, un personaje legendario de la música moderna. Como les contábamos en el bloque anterior, lo entrevistamos durante su gira por Estados Unidos. Saludó a todo nuestro equipo con un movimiento del antebrazo y el puño, pero sin tocar a nadie, como se está haciendo en muchas partes de África para evitar la contaminación del ébola. Sigamos viendo la entrevista, veamos. ¿Podrías, por favor, compartir con todos tus fans en Estados Unidos y toda América Latina de qué se trata este movimiento de Peace and Love, de paz y amor que tú estás liderando? Tú eres el embajador de este movimiento, pero muchos de nosotros no sabemos muy bien de qué se trata. Sí, se trata de la paz y el amor. Se trata de intentar ser generosos, considerados y comprensivos. Realmente de eso se trata. Yo no lo he iniciado, fue alrededor de los años 60, donde muchas personas con medicamentos, sustancias, ya estaban practicando la filosofía de la paz y el amor. Y realmente nunca lo abandoné. Creo que son dos cosas muy importantes para promover: paz y amor, sobre la violencia. Entonces, como sabes, cada noche sobre el escenario, el sueño que tengo es que algún día, alguna hora, algún minuto, todas las personas sobre el planeta hagan la paz y el amor. Pero no puedo exigir que todos lo hagan. Deben hacerlo cuando lo sientan. Con todas las guerras que hay en el mundo en este momento, los ataques terroristas del Estado Islámico, la crisis en el Medio Oriente, la invasión rusa a Crimea, de todos estos conflictos, Ringo, ¿cuál es el que más alarma te causa? Sí, pero esas cosas no son nuevas. Han estado sucediendo por miles de años. Alguien quiere esto, alguien quiere lo otro, alguien toma algo, alguien toma lo otro. Yo no estoy involucrado en esas cosas. Yo estoy involucrado en esto, la paz y el amor. Es una pena, es una lástima que todo esto esté sucediendo, pero la realidad es que están pasando estas cosas. Mucha gente inocente muere, lo cual es una pena, pero lo que yo digo, paz y amor. Pero Ringo, ¿cuál es tu mensaje como embajador del movimiento de paz y amor para todos los presidentes del mundo? ¿Qué les pides a ellos? ¿Qué les pides que hagan en concreto, no solamente en materia de discursos? Bueno, probablemente mi mensaje sería no mantenerse tan firmes en sus actitudes y tratar de unirlos con otros líderes de estados, líderes de países. Quizás hay una manera de salir del conflicto con la paz y el amor. Tú estás liderando una campaña filantrópica en Twitter con el hashtag, con el numeral Peace Rocks. Cuéntanos un poco de qué se trata esta campaña, Ringo, y para dónde va el dinero. Acá está, lo puedes ver, hashtag, numeral Peace Rocks. Este año soy un modelo masculino. Es mi segundo año. La última vez que fui modelo en 1971. Ahora es para John Barbados. ¿Lo conoces? ¿Conoces su ropa? Nosotros donamos a través de allí a la Fundación David Lynch, el director que trae meditación trascendental
a las escuelas de centros urbanos y recientemente ha comenzado a atraerlos a soldados, como se lo mencionaba, que vuelven de los países en guerra, que siguen en conflicto. Han encontrado que con la meditación en los colegios la violencia disminuye y han encontrado que la meditación con los soldados que regresan de países en conflicto, muchos se recuperan, se empiezan a sentir mejor. Así que todo esto es por el bien común. Entonces, si uno hace esto, se toma su foto, lo que llamamos ahora una selfie, y la pone con el hashtag, con el numeral Peace Rocks, David Lynch recibirá $1 de John Barbatos. $1 por foto. Sí, pero ¿cuántas personas hay en el planeta? 7.000 millones. 7.000 millones. Queremos arruinar a John Barbatos. John Echeverría, ¿qué hay de cierto en eso que dicen algunos críticos que Ringo Starr era el peorcito de los cuatro, de los Beatles? Bueno, yo no sé si realmente era el peor. Desde luego, desde el punto de vista de composición, está al lado de dos monstruos que ni siquiera son otra liga, son marcianos, Lennon y McCartney. Eso es totalmente distinto. Desde el punto de vista musical, hay un historiador que analizó las grabaciones de los Beatles y que dice que de las paradas en la grabación, cuando se está metiendo la pata, cuando se hace algo mal, solo 8 se debieron a Ringo y que el resto se debieron a los otros 3. Sí, claro, no era un compositor como Lennon y McCartney. ¿En qué se destacó? Se destacó, curiosamente, como actor. Como actor. En las películas de los Beatles, todos los directores que filmaron películas de los Beatles dicen que el actor mejor era Ringo, que era un actor excelente. Y, por cierto, luego se dedicó a la fotografía y a hacer también algunos cortos. Interesante. Alejandro Marín, en Colombia, la misma pregunta. ¿Era el peor de los Beatles, Ringo, o no? ¿O tenía sus...? Cualquier crítico que diga que era el peor de los Beatles, sin duda quisiera tener por lo menos 2 pulgadas del talento que tenía Ringo Starr. O sea, ¿tú crees, qué mérito le ves? Porque como compositor compuso algunas buenas, pero... Bueno, digamos que como compositor recién, quizá... no como... No, quizá como compositor quizá como compositor no haya sido el más brillante de los Beatles, porque como decía John, pues la liga en la que estaban Lennon y McCartney era estratosférica, era de otro planeta sin duda alguna, eran en realidad marcianos, pero fue un buen baterista, fue un tipo que supo manejar bien la batería. Yo creo que una batería como la de Come Together es básica para todo lo que pasó en el hip hop en la década de los 2000, y también nos hizo una gran canción como With a Little Help from My Friends, ¿no? Gabriela Barón, ¿tu comentario? ¿Mejor o peor? No puedo imaginarme a los Beatles sin Ringo Starr estando ahí. Yo creo que él fue el gran factor de equilibrio, silencioso, que nunca nadie se detuvo a observarlo, pero el hombre siempre llevó ecuanimidad, era muy alegre, fue un muchacho que toda su infancia la pasó enfermo, no tuvo más de 3 años de escuela. Entonces, él no tenía nada que perder, él era un hombre muy alegre que venía de una casa muy pobre y todo lo arreglaba con base a felicidad, y tenerlo ahí equilibrando... Peace and love. Please. Vamos a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con Ringo Starr y después quiero preguntarles quiénes son los Beatles del 2014. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con Ringo Starr, el ex baterista de los Beatles, un personaje legendario de la música moderna. En marzo va a dar varios conciertos en México, en Colombia y en Chile. Las ciudades y las fechas de estas presentaciones de Ringo Starr las pueden encontrar en nuestro Facebook de Oppenheimer Presenta. Sigamos con la entrevista. Hace poco leí una entrevista en la que contabas cómo Bob Dylan fue quien introdujo a los Beatles en el mundo de la marihuana. Ahora hay muchos países de América Latina que están legalizando la marihuana. Uruguay lo está haciendo, Guatemala lo está proponiendo, hay muchos, incluso en Estados Unidos hay varios estados que lo están haciendo. ¿Cuál es tu opinión sobre la legalización y la despenalización de la marihuana y otras drogas? Realmente creo que debería ser legal.
Creo que la gente debería poder ser dueña de su propia vida. Eso es lo que pienso, es el final de la historia. Paz y amor, hermano. ¿Has estado en América Latina recientemente? ¿Estás por ir próximamente? I love Latin America. Me encanta América Latina. Me encanta porque es emocionante, los fans son increíbles, el entusiasmo con la música es simplemente brillante. Te digo, cada noche tocamos en América, en Europa, pero en América Latina, esa energía especial, la música es parte de sus vidas. No sé qué es exactamente, pero simplemente lo amo, me encanta. ¿Cuál sería tu mensaje, Ringo, para todos los músicos, para todos los soñadores, para todos los jóvenes que te van a escuchar en América Latina? ¿Para los soñadores o para los músicos? Ambos. Para los músicos, tócalo si lo amas realmente. Que vaya donde vaya, porque hoy en día pareciera que todos quieren ser famosos, estrellas, están en televisión, no solo ser músicos. Y para el resto de los jóvenes, la juventud, paz y amor. Para la juventud, ¿quién soy yo? No soy esa persona, soy esta persona. I am this person. John Echeverría, casi todas las respuestas de Ringo terminan igual. Paz y amor. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea... Hombre, aparte de la influencia de la época, que era la época de los hippies, de los 60, paz y amor, y veo que se sigue enganchando a la misma historia, yo supongo que también en parte por su background, ¿no? ¿Cómo? El background más duro de todos ellos es el de Ringo, que es el que proviene de la familia más proletaria, más humilde de todos los Beatles. Y no solo de los Beatles, si vemos a los Stones, comparado con Jagger, que era alumno de la London ¿Tú me decías School. fuera de cámara que solo estudió 3 años, Ringo? Sí, Ringo estudió 3 años porque tuvo 2 enfermedades muy grandes. Tuvo una peritonitis derivada de una apendicitis que le tuvo en cama no sé cuánto tiempo, volvió a la escuela y luego tuvo otra enfermedad, creo que una tuberculosis, que también le tuvo en cama muchísimo tiempo. Es decir, no solo proviene de una familia proletaria, sino que tiene poca educación. Wow. Gabriela Baroa, tú estás organizando los Latin Grammys. ¿Hay alguien que le llega al tobillo a los Beatles en el año 2014, en el año 2015, o no? No creo que nunca podamos encontrar a alguien que sea comparable 100%, pero una de las misiones de la organización que represento es buscar cada año lo mejor, no en términos de éxito comercial, ni en términos de belleza física, sino en términos de excelencia. Y seguramente hay muchos casos en donde se encuentran figuras similares. Lo que pasa es que el entorno de hoy en día es completamente diferente y también la juventud a la que se le canta es totalmente diferente. Es una juventud más demandante, mucho más rápida. No va a ser fácil encontrar algún día un cuarteto que se parezca o que se intente inclusive acercar a lo que es el cuarteto de Liverpool. La misma pregunta, Alejandro Marín. ¿Hay alguna banda, hay algún solista que le llega al tobillo a Ringo Starr y los Beatles hoy? No existe una banda como los Beatles y no existirá una banda como los Beatles simplemente porque los Beatles son una fabricación cultural del siglo XX, estamos en el siglo XXI y es preciso que dejemos de buscar unos nuevos Beatles y empecemos a buscar el talento nuevo y el talento revolucionario de este milenio. Pero ¿quién es el talento nuevo y revolucionario de este milenio? Oh, hay mucha gente moviendo hacia adelante la cultura de la música popular y le puedo mencionar, entre otros, pues a los productores y DJs, a la gente que está metida en el mundo de la electrónica, a figuras como Diplo, a actos como Major Lazer que están empujando hacia adelante todo lo que ha pasado en el mundo de la cultura popular en los últimos 50 años. Fíjese en lo que está pasando en la electrónica y encontrará usted la nueva revolución. John Echeverría, ¿estás de acuerdo? Sí y no. Porque claro, podemos hablar de Leonardo y entonces decir, compara con Picasso, son 2 mundos distintos, son 2 épocas distintas, son 2 estilos distintos, ahí tiene razón Alejandro. Ahora, por ese conglomerado cultural que se produjo a finales de los 60, incluso electrónica, los LPs en los 50, los nuevos instrumentos, no sé qué, yo creo que no va a volver a aparecer nada como eso. De hecho, los jóvenes modernos que oyen rap siguen teniéndoles como referencia. Se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, las elecciones legislativas en Estados Unidos, las recientes elecciones y qué impacto van a tener en América Latina y en las elecciones presidenciales del 2016. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Los tiempos políticos en Estados Unidos se están acelerando y ya todo el mundo está hablando de las elecciones presidenciales del 2016. ¿Cuál va a ser el impacto de la derrota del Partido Demócrata del presidente Obama en las recientes elecciones legislativas del 4 de noviembre? ¿Vuelve a tener impulso el partido de derecha, el partido republicano? ¿O la victoria republicana en las elecciones legislativas fue un fenómeno aislado? Se lo vamos a preguntar a dos personas que siguen esto muy, pero muy de cerca. Desde Washington nos va a acompañar Carl Meacham, director del programa para América Latina del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Y en nuestros estudios vamos a tener a Fernand Amandi, analista y estratega político demócrata de Bendixen y Amandi Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Vayamos a Washington, empecemos por Carl Meacham. Carl, ¿estas elecciones legislativas del 4 de noviembre cambian algo en Estados Unidos o Estados Unidos ya es un país que funciona a control remoto y ganen unos, ganan otros, realmente no cambia nada? No, yo creo que lo que cambia es que hace que todos estos alegatos, todos estos problemas que han estado hablando los republicanos en cuanto a que nada se hace en Washington, ahora pone toda la presión en los republicanos en poder mostrar que ellos serían una opción que puede gobernar. Es claro que el país no está feliz con lo que está pasando en Washington. Creo que es peligroso, eso sí, que los republicanos interpreten esta victoria como una victoria que es de ellos y no un rechazo a lo que está pasando en Washington. El presidente Obama no le está yendo bien, su popularidad está sufriendo mucho, entonces eso es un blanco del tema, pero creo más que nada que el electorado americano está hastiado, está cansado de que no ocurra nada en Washington y hicieron su punto de vista claro en las elecciones de ayer. Fernand Amandi, tú sigues muy de cerca el tema del voto latino. Esta abstención o muy poca concurrencia a las urnas de los latinos en las elecciones del pasado 4 de noviembre, ¿es un mal augurio para los demócratas en el 2016 o no necesariamente? Bueno, no necesariamente, aunque fue casi desastroso en estas elecciones, ¿no? Carl lo dijo muy bien. La postura republicana desde hace 6 años, la noche que entró el presidente Obama, ya una historia famosa, se juntaron los líderes republicanos y dijeron, nosotros le vamos a hacer una oposición completa, no vamos a ayudarlo de ninguna forma, no vamos a dejar que ningún proyecto de ley salga del Congreso. Y bueno, esa meta aparentemente tuvo triunfo antes de ayer en las elecciones, pero con lo que es el voto latino, Andrés, hay que fijarse que el mapa electoral y las condiciones, los latinos salen abrumadoramente cuando es las elecciones presidenciales, ahora que se viene en el 2016. Acuérdate que también que estamos en casi la misma posición en el 2010, donde los republicanos tuvieron una muy buena noche, donde se llevaron la Cámara Baja de Representantes, y muchos decían, bueno, era el fin de Obama en ese entonces. 2 años después fue reelecto con un gran apoyo de la comunidad latina, y si Hillary Clinton es la candidata en el 16, yo creo que veremos ese fenómeno de nuevo. Que vuelven los demócratas. Pero, Carl Meacham, hay 2 maneras de ver esto. Alguna gente en Washington, estuve hace pocos días, me decía que esto va a envalentonar a los republicanos, ahora controlan las 2 cámaras del Congreso, eso les va a dar más podio, más posibilidad de llegar al país y eso va a mejorar las chances del Partido Republicano. Y otros dicen que va a pasar lo contrario. Por ejemplo, en materia migratoria, el presidente Obama va a tomar una acción ejecutiva para legalizar o por lo menos abrir un camino a la legalización de indocumentados. Los republicanos, la oposición, van a poner el grito en el cielo y eso va a hacer paradójicamente que este triunfo republicano se convierta en una derrota republicana porque los latinos van a ver a los republicanos como el partido anti-inmigración y van a volver al redil y votar por Hillary o quien sea el candidato republicano. ¿Cuál de los dos te parece que se va a dar? Mira, yo creo que la victoria republicana es una victoria con un asterisco, porque el tema aquí es claro, tiene que haber un consenso dentro del Partido Republicano en cuanto a qué es lo que quieren sacar de esta elección. Tienen que mostrar que pueden gobernar. Ahora, hay muchos en el Partido Republicano, como el senador Mitch McConnell, que va a ser el líder en el Senado, que realmente quieren encontrar
áreas donde hay consenso con el presidente, en temas de reformar el código de impuestos, quizás también en darle al presidente la autoridad de poder negociar tratados de libre comercio, es otro tema. Pero también hay un grupo de republicanos que yo diría que es liderado por el senador Ted Cruz, que incluye a Mike Lee y representan más esta tendencia del Tea Party, que realmente quieren mostrar una postura mucho más asertiva, más explícita en cuanto a las diferencias que existen entre ellos y los demócratas. O sea, sería la extrema derecha del Partido Republicano. Exacto. Y el tema ahí va a ser quién va a ganar esta lucha dentro del Partido Republicano. ¿Quién va a dominar más en cuanto a la visión de quién quieren ser como partido? ¿Tú qué crees, Carl? ¿Tú qué crees quién la va a ganar? Yo creo que en los próximos, que mucho se va a definir ahora en el lame duck. Creo que si el presidente Obama decide ir más allá de hacer cambios que tengan que ver con reformas de seguridad en la frontera, la reacción de los republicanos va a ser más fuerte y creo que esos elementos más extremistas del Partido Republicano van a dominar y va a ser mucho más difícil encontrar consenso con los demócratas que no. Y creo que ahí es donde le ayuda mucho a una persona de centro izquierda como la senadora o la canciller Clinton, si ella se presenta a candidatura, porque van a querer mostrar que son un partido de centro los demócratas y van a decirle a los republicanos, ustedes no pudieron gobernar, nosotros lo podemos hacer, y eso va a determinar cuál va a ser el contexto de la elección presidencial del 2016. Fernanda Mandi, ¿tú también crees que los republicanos van a terminar escogiendo a alguien de la derecha del partido, como hicieron en las últimas elecciones, o influenciando a alguien del centro y empujarlo a la derecha? Bueno, hay que entender el historial de cómo los republicanos en los últimos 30 años nunca han escogido un candidato extremista, aunque el partido se ha estado yendo por ese lado hace mucho tiempo. Así que la oportunidad es ahora. Bueno, pero no han elegido un candidato extremista, pero han elegido un candidato moderado y lo han empujado a la extrema derecha. Sí, pero al mismo tiempo Romney siempre se mantuvo una postura de conciencia moderada y él supo que tuvo que moderarse y lo vimos en cuanto ya ganó la primaria republicana. Yo creo que aquí la medalla de oro, el triunfo último es la Casa Blanca. Los republicanos no quieren estar fuera más de una generación que representaría otra derrota en el 16. ¿Tú crees, Fernando, que alguien como Jeb Bush, un republicano, exgobernador de la Florida, el único republicano, digamos, entre los más presidenciables, que apoya una cierta reforma migratoria, ¿tú crees que tiene chances de ser nominado por su partido en los estados del noroeste, donde empiezan las primarias, donde hay muy pocos latinos, donde hay un gran sentimiento antimigrante? ¿Tú crees que tendría chance el Partido Republicano de elegir a alguien de centro como Jeb Bush o no? No solo creo que él va a tener chance, estoy casi seguro que va a ser el nombrado del Partido Republicano. Bueno, nos quedan pocos minutos y no quiero dejar de hacer la pregunta del $1.000.000. Hillary Clinton ¿tiene amarrada la candidatura por el Partido Demócrata o no tanto? Carl Meacham en Washington, ¿qué dices? Yo creo que es la favorita, pero creo que hay mucha gente del lado progresista, de la izquierda, que quiere ver no una coronación, sino que quieren ver una candidata que luche por sus votos. Y hay una candidata, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que representa los intereses más del progresismo americano, que se ve como quizás no una amenaza a Hillary Clinton, sino que un elemento que puede definir más el lado progresista del Partido Demócrata e insertar ese elemento en la candidatura y en el perfil y la agenda de Hillary Clinton. Carl Meacham, ¿y qué pasa con Joe Biden, con el presidente Biden? ¿Es un secreto a voces en Washington de que él también quiere ser el candidato demócrata? ¿No tiene chances? Bueno, yo creo que como vicepresidente él obviamente tiene un conocimiento y un interés
para hacer algo más que ser vicepresidente. Obvio, la gente no piensa que su fin debería ser la vicepresidencia, sino que la presidencia, ¿cierto? Una carrera política exitosa. Pero creo que es improbable de que el vicepresidente Biden pueda tener el arranque, el apoyo y un contexto grande así de apoyo dentro del Partido Demócrata para recibir la nominación. Yo diría ahora que el tema es Hillary Clinton y cómo se modifica la agenda de Hillary Clinton en cuanto a su nominación y candidatura al Partido Demócrata para ser la nominada del Partido Demócrata para ser presidenta. Carl, vayamos al otro partido, al Partido Republicano. Tú trabajaste muchos años como un alto funcionario en el Congreso para el Partido Republicano. ¿Estás de acuerdo con Fernanda Mandi en que los republicanos podrían esta vez escoger a alguien de centro, alguien que apoye una reforma migratoria o las primarias, por ser primarias que empiezan en estados del noreste, con votantes de extrema derecha, van a ser muy difícil que el partido escoja un candidato moderado? Mira, yo creo que el candidato que tiene que salir del Partido Republicano es un candidato que tiene que ser de atractivo, de una masa crítica de estadounidenses. Creo que estoy de acuerdo... pero Carl, no te preguntaba lo que tú crees, porque todos estamos de acuerdo en que el partido se suicidaría políticamente si elige a un extremista. Sí. Pero bajo la estructura electoral, ¿pueden escoger a un moderado o no? Yo creo que lo que va a definir el candidato, aunque fuera moderado, va a ser la primaria. Y los elementos de la primaria son los elementos más duros del Partido Republicano. Podrían elegir a alguien como a Jeb Bush o podrían elegir a alguien como Chris Christie. Pero la gran pregunta es cómo termina ese candidato después de tener que lidiar con una dura, ardua pelea y horario de primarias que en general son más un contexto para mostrar o para probar la pureza de un candidato en cuanto a los temas más básicos, más importantes para un electorado republicano. De eso se trata. ¿Cómo va a salir un candidato moderado de la primaria republicana? Fernanda Mandi, la misma pregunta que le hacía Carl Mitchell al principio. ¿Hillary Clinton tiene amarrada la candidatura demócrata o no tanto? Bueno, yo creo que aquí ella es autor 100% de la decisión y la mala noticia para los demócratas es que si ella no va, ¿por qué no hay candidato en espera? Pero, ¿no? Fernando, una mujer que es política desde la cuna, o sea, su vida ha sido la política, o sea, se levanta con política, se va o sea, ¿por qué motivo no querría ser presidenta si está haciendo gira con la excusa de su libro? Está haciendo una campaña política ya desde ahora. ¿Por qué motivo no lo haría? Bueno, yo creo que bajo el criterio que vemos, cuando está casi entregado una bandeja de oro, lo que sería la nominación, va a ser muy difícil resistir la tentación de ir. Pero si hay una persona que no necesita probarle nada a nadie y que se debe tener una vida privada en este momento de lo que le queda de la vida, sería Hillary Clinton. Así que no creo que es 100%, pero sería 90%. Hillary Clinton, a diferencia de nuestro invitado anterior, Ringo Starr, no es paz y amor. O sea, Hillary Clinton es una política ambiciosa que quiere llegar a lo máximo en su carrera. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Y como dije antes, la habilidad de hacer historia como la primer presidenta mujer en los Estados Unidos, no, yo creo que va a ser demasiado irresistible para ella con peace and love y todo lo que hay más de fuera. Pero por eso yo veo que va a aspirar y el problema va a ser para los demócratas si no aspira, porque ahí se llena un vacío enorme y le da una oportunidad de oro para los republicanos. Muchísimas gracias, Fernando Mandi. Muchísimas gracias, Carl Mitchell. Vamos a su corte y cuando volvamos, mi opinión sobre la derrota del presidente Obama, la victoria republicana en las recientes elecciones legislativas. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y cuéntenos qué les pareció Ringo Starr, qué les pareció su Peace and Love. Mándenos sus comentarios sobre la entrevista a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestro Facebook, al que pueden entrar por nuestro sitio web, oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre las recientes elecciones legislativas del 4 de noviembre en Estados Unidos.
Una de las cosas más interesantes y menos comentadas que pasaron en esa elección fue el voto de los residentes de Washington, de la capital, a favor de la legalización de la marihuana. Estemos a favor o en contra de la legalización, esto va a ser un serio reto para la guerra contra las drogas de Estados Unidos. ¿Cómo van a ser los funcionarios del Departamento de Estado ahora para convencer a México o a Colombia o a otros países a combatir la marihuana cuando los votantes de la propia capital de Estados Unidos acaban de aprobar la legalización de la marihuana? Ya van más de 25 estados y la capital de Estados Unidos ahora que han aprobado enmiendas a favor de la legalización. Creo que este voto en la capital va a marcar un antes y un después en esta así llamada guerra contra las drogas. En cuanto al impacto político de la derrota del Partido Demócrata del presidente Obama, esto que voy a decir puede parecer un poco raro, pero creo que paradójicamente esta derrota no va a afectar mucho a Hillary Clinton o a quien sea el candidato demócrata en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque es muy probable, como decíamos en el bloque anterior, que el Partido Republicano, el partido opositor, que ahora va a controlar ambas cámaras del Congreso, va a hacer tanto ruido en contra de los indocumentados que va a aumentar la percepción entre los latinos que el Partido Republicano es un partido antiinmigrante. Y eso les puede costar muy caro a los republicanos en el 2016. A menos que elijan un candidato más flexible, más moderado en materia migratoria, se van a acabar su propia fosa. Entonces, se vienen 2 años más de polarización política en Washington, pero no necesariamente un resurgir del partido de oposición que lo va a convertir en favorito para las presidenciales del 2016. Hillary Clinton todavía tiene buenas posibilidades de ser la candidata y de ganar. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Peace and love. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.